Y en ese sentido yo quería saber si tal vez, yo pensé que habían más propiedades, pero hay dos propiedades grandes, ¿no? Que son plantas industriales. Aún así, yo podría hacer mi tesis, digamos, relacionada a esas a dos plantas. Doctor, disculpe, creo que se me cortó. Sí, creo que los dos se nos fue el audio. Dime, no te entiendo. ¿Quiere decir que a la única población que le vamos a hacer, le vamos a aplicar el instrumento es solamente a esas dos viviendas? O sea, son dos propiedades extensas, son enormes, son bien ¿Pero qué son? grandes. ¿Empresas? ¿Qué son? Son empresas, son plantas ¿Pero son industriales los que únicos fabrican. afectados? En este caso, por el cambio de zonificación, actualmente sí, Pero imagínate, hacer una investigación para dos personas que están afectadas no es, ¿no? claro. Entonces, Pero me eso alegro que quería. estás mirando todas esas cosas, porque es lo que para que tú puedas decidirte si te quedas o no con el tema. Cuando me Claro. decías cambio de zonificación, entendía yo que era toda esa zona, toda esa población, por decirte, ¿no? Por otro ejemplo. De hecho, de hecho que sí, es un área grande. O sea, de hecho No, es no, una no. gran Una área. cosa es un área y otra cosa es Ujú, que me digas un conjunto de viviendas. claro, Un área. Yo puedo tener un terreno que tiene un área de 1 hectárea claro. cuadrado, pero sin embargo la dueña soy una. Quiere decir que solamente me afecto yo. Ujú, Es diferente que tú me digas que en todo un distrito, ¿no? Toda una calle que equivale a 10 o 20 cuadras son los que se van a afectar con cambio de zonificación. Ahí se amerita una investigación. Pero claro. por uno, por dos, no, Ujú. no amerita. Sí, justo se está evaluando, doctora. Estoy Esa viendo. sería tu población, no es nada. Sí, pues Si tú me dijeras que son pocos. al menos 20 propietarios se afectan, ¿no? Es, bueno, ya, un número considerable, pero uno y dos. Es como cuando decimos una golondrina no hace el verano, ¿no? Claro, claro. Uno y dos no me hacen una investigación. Ujú. Perfecto, doctora. Sí, yo ¿Eh? justamente estaba evaluando eso Si y te das cuenta, ya vas evaluando varios factores, ¿no? Que es importante ujú, y tu reflexión, sobre todo tu objetividad, porque eso te va a permitir evaluar, valga la redundancia, si te vas a quedar con ese tema o lo vas a cambiar. claro, Yo, claro. De hecho, sí, con todo lo que me vienes diciendo durante todas esas sesiones, yo ya estaría pensando en cambiar ese tema, ¿no? En cuanto a zonificación, de repente hay otra problemática en ese distrito, pero ya en zonificación con dos no tengo nada. claro. Claro, doctora, sí, eso está hablando porque justo a raíz de eso, justo estaba evaluando sí cambiar de tema, y tal vez ver un tema un poco más de propiedad, pero relacionado un poco más a la expropiación, ¿no? A la expropiación, que también es otro tema Yo que, creo que Marco, mi querido Marco, yo creo que antes de decirme sí, expropiación, posesión, propiedad, prescripción, yo creo que podrías sentarte un par de horas en internet y comenzar a buscar qué tesis hay sobre cada uno de esos aspectos y al menos leerte sobre expropiación, por decirte un par de artículos, un par de libros, porque la Constitución es muy clara en el 70, qué es lo que se quiere hacer para que tú veas si ese es tu interés, ¿no? Porque yo cuando digo, oye, propiedad, posesión, o sea, como que te atrae, digamos, la denominación de la figura, pero realmente expropiación, o sea, ve en miles de figuras. No nos olvidemos que el derecho es una ciencia dinámica, ¿no? Cambia en función a determinados aspectos, a determinadas condiciones en la naturaleza del bien.
Entonces, ¿qué es lo que quieres ver sobre la expropiación? ¿Cuántos casos de expropiación existe? Y lo más importante, ¿cuál va a ser tu población para esa expropiación? ¿A quiénes has visto tú que el Estado haya expropiado? O sea, cuántas veces en la vida del Perú el Estado ha expropiado? ¿Y por qué? Eso es lo que tienes que ver. ¿Quiénes son? ¿Dónde es el problema? ¿Dónde radica el problema para que pueda ser tu fuente de investigación? Si tú me dices que la expropiación es una situación recurrente en el país, caramba, necesita pues una investigación, ¿no? Porque hay un exceso del uso de esa figura por parte del Estado. Pero si tú me dices que está en la Constitución como salvaguarda, pero que a nivel de país, porque eso es a nivel de país, ¿no? De alguna determinada municipalidad o Lima metropolitana, se ha hecho en muy pocas veces, tendría que evaluarlo si lo amerita, ¿no? Porque quiere decir que no es un problema recurrente. Pero si tú me dijeras que, por ejemplo, quieres hacer una investigación sobre las invasiones o sobre la posesión, bueno, pues no, sobre posesión hay cantidad de problemas, N problemas, ¿no? Y hay que ver qué problemas quieres ver sobre la posesión, Claro, doctora. ¿no? Entonces, eh, son aspectos muy importantes que tienes que medir. Sí, doctora, justamente a raíz de eso, esta semana ya, el día de hoy, voy a empezar una búsqueda, voy a chequear algunos temas, ¿no? Tratar de más o menos elegir algún tema relacionado a lo que conozco y buscar alguna ¿Tú en información qué para año responder. estás, Marco? Este es mi último año. Yo Es tu último egreso año. Ya, entonces ya debes estar pensando en tu tesis, pues. Sí, sí, O sea, ¿sales justamente ahorita sí. en marzo o sales en...? Salgo, salgo ahorita en marzo, sí. No, ya estás en la Soy de la puerta. base Ya estás en 16. la puerta, es más, ya deberías estar con el proyecto. Ya, Sí, pues entonces, ya en estás realidad, tarde, ¿no? eh, Sí. un Ya poco tienes que tarde, sí. enfocarte Esta bien. semana voy a replantear bien el tema, voy a Bueno, comenzar a ojalá, como conseguirlo porque quiero tenerlo ya definido. acabo de decir que nos quedan 2 semanas y hay que ver si antes de irme ya tienes un tema. Sí, sí, doctora, sí, yo como le digo, esta semana voy a cerrar bien voy a chequear un poco más documentación e información. De hecho, sí me apena un poco porque ya había investigado bastante este tema, pero igual, como usted dice, uno aprende un poco más cosas. Definitivamente ahorita sé más de lo que sabía al inicio Claro, y eso es importante. Quiero has verlo ganado por conocimiento, pero así es, no es lo que tú quieres hacer. O sea, tienes que centrarte en lo que tú quieras así hacer, en es. lo que te permita hacer una investigación bastante holgada, ¿no? Y que te permita lucirte, que puedas utilizar todos los instrumentos que te dan la investigación. Eso es Claro. bueno. Hay cantidad de temas, no solamente te centres en una. Y conseguir la población, porque creo que ahí está la clave también. Ese es el kit. La Ajá, población, porque por eso es que he población, explicado en clase, que cuando así uno es. va a hacer una investigación, tiene que lo primero, acuérdense que cuando les he dado las primeras opciones, las reglas de oro de la investigación, les he dicho, tiene que ver a quién va dirigida la investigación, a qué grupo de personas, a qué institución, a qué problema, a qué figura, a qué artículo, o sea, va dirigida a alguien. Y ese alguien viene a ser mi población, es con la que voy a trabajar, es la que me va a ayudar a demostrar que existe un problema, ¿no? Ahora, lo que tú me decías también en la otra clase, que me acabo de acordar, lo traigo a colación, es que de repente en esta figura tú no tienes una población, ¿no? Y tú me dirías lo que me dijiste en la clase anterior, doctora, ¿puedo hacer una dogmática? Sí, puedes hacer una dogmática jurídica si estuviéramos en otra casa de estudios. Pero aquí no existe una dogmática jurídica, o sea, aquí sí te pide sí o sí una estadística aplicada, ¿no? Necesito la población. Claro, entiendo, doctora. No, no sé. Yo estoy chequeando
entidades más o menos conozco, porque de una manera u otra, hay algunas tal vez amistades en otras entidades, tal vez por ese lado, eso como No, población. no hagas una tesis en función a las amistades, porque tú no sabes si las amistades te van a poder, a veces las amistades en un acto de buena fe generan muchas expectativas al investigador. El investigador cree, como acabas de mencionar, que a través de las amistades voy a conseguir todo. No, no necesariamente es así. El investigador eres tú, ¿no? Entonces tenemos que ver ahí, como les he dado en las primeras sesiones. Acuérdense que les he dado en las primeras sesiones, van a la redundancia, algunas preguntas que ustedes tienen que contestarse, ¿no? Y si ustedes logran contestar y superar la valla de esas preguntas, quiere decir que el tema que han elegido está apto para poderlo abordar. Pero si no logran superar esas preguntas, quiere decir que no puedo hacerlo. ¿Ok? De acuerdo, doctora. Gracias. Okay. Muchas Doc- gracias. Ok, vamos a empezar. Sí, dígame. Alguien quería hablar. sí, doctora, ya son 16 participantes, puede Sí, comenzar con la voy a clase. empezar. Sí, claro que sí. Ok, señores, muy buenas tardes con todos. Mientras que esperamos, hacíamos una conversación con uno de los participantes. Es importante que tomen nota de la conversación que acaban de escuchar con el participante, ¿no? Miren, este curso ha permitido a él darse cuenta que el camino que él ha escogido no es el adecuado. Y, y también se ha dado cuenta que no es que ha perdido tiempo, creo que no, se ha enriquecido. Al haber leído y haber llevado este curso, ha permitido él darse cuenta de que no estaba en lo correcto, ¿no es cierto? Entonces ha enriquecido en conocimiento, ¿no? Ha crecido en conocimiento y le va a permitir, pues, replantear sus ideas. ¿Ok? Yo creo que eso es una reflexión totalmente válida, muy responsable, muy madura, de saber elegir en su momento y de saber decir no. Oye, pero he avanzado, doctora. Sí, pues, pero has avanzado, pero no vas a poder avanzar más. Entonces, es el momento de hacerlo. Los alumnos que están terminando como su compañero este año ya, ahorita, ¿qué días ustedes terminan? Déjenme decirles, bueno, nunca es tarde para comenzar, pero ya es tarde, ¿ah? Pónganse ya pilas, como diríamos en su lenguaje coloquial, a tratar de sacar su proyecto, porque ustedes no están para perder tiempo, ya deben eh, encaminarse, ¿no? Este curso o estas sesiones que les sirva como base para poder empezar y no se queden, y que también les sirva para ver lo importante que es hacer el proyecto y la tesis, ¿ok? Muchas gracias. Esto como una reflexión nada más. Vamos a empezar entonces ahora una clase, no es muy extensa, es una clase muy pequeña, pero importantísima. En esta última etapa tenemos como sesión, las dos más, con la discusión, los resultados, mejor dicho, que aquí en su estructura creo que está en el capítulo 4, en posgrado está en el capítulo 5, en otras universidades es igual el capítulo 5, en otras es el 6, etc. Pero son los resultados. Lo cierto es que los resultados en una estructura académica, en un campus universitario o un campus de investigación, siempre lo vamos a encontrar que está unido a lo que son discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones en un trabajo de investigación, ¿no? Inclusive en un artículo científico. Entonces, ¿de dónde se hace la discusión de resultados? Lamentablemente, y digo lamentablemente, ¿no? Porque ustedes debieron haber cumplido en hacer su matriz, debieron en haberme enseñado la matriz en base a la oportunidad que les dio Bill, porque esto no es un curso práctico. Entonces, aquí en la discusión de resultados, mi trabajo no va a ser otra cosa que teórico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas para poder evidenciar todos los resultados. De repente les voy a presentar una tesis de otros alumnos para que ustedes vean cómo se tienen los resultados. Lo cierto es que los resultados se obtienen de la aplicación del instrumento, ¿sí?
y vamos a hacer en una clase que todavía nos queda instrumento, al menos 2 modelos, o de repente hoy día lo presento. Vamos, la aplicación del instrumento. Entonces, el instrumento es pieza fundamental. Por eso es que el instrumento debe estar muy bien elaborado. Puede, en el común denominador, es una encuesta. ¿Y qué es lo que lleva el instrumento, doctora? Ah, yo hago preguntas sobre mi tema al azar. No, no es lo que se me ocurre, ¿no? Acá me van a dar la razón que el instrumento es lo más importante. ¿Por qué? Porque el instrumento no se hace al azar. El instrumento se elabora en función a la estructura de la matriz de consistencia y la operacionalización de variables. ¿Qué quiere decir? Que yo hago la encuesta con mi ficha de cotejo, ¿no? En función a lo que acabo de señalar. Mis preguntas van a estar en función a mi variable. Mis preguntas van a estar en función a mis dimensiones, ¿no? ¿Y de dónde van a salir las preguntas? De los indicadores que ustedes hayan. Los indicadores que ustedes han puesto en su matriz se van a convertir en preguntas. ¿Por qué? Porque esos indicadores van a responder a una dimensión y van a responder a una variable. ¿Por qué, doctora? Porque los indicadores que se convierten en preguntas responden a las hipótesis y a los objetivos. ¿Y de dónde hemos sacado la hipótesis y los objetivos? ¿De dónde? De las dimensiones. No recuerden que las dimensiones en la matriz las hemos convertido en hipótesis y objetivos en la que le hemos antepuesto al problema una pregunta, al objetivo le hemos antepuesto un verbo, y a la hipótesis hemos visto si se relaciona significativa, positiva o negativamente. ¿De dónde salió eso? Entonces, por eso es que cuando se hace la matriz, la operacionalización de variables, se tiene que mirar en forma global para ver si esto tiene relación y coherencia. ¿Cuál es el éxito de esto? El éxito es que todo debe estar relacionado y tiene que tener coherencia. Por eso es que hacemos el cruce, ¿no es cierto? Y decimos variable 1 se relaciona con variable 2, indicador 1 con el 3 y así sucesivamente, porque todo, hicimos ese ejercicio en clase, revisen los videos, porque todo tiene que tener coherencia. Entonces, esa es la importancia del instrumento. El instrumento no sale del aire, ¿no? Y muchos investigadores, ese es su punto de quiebre. Ahora, ese instrumento, ya, la doctora ya lo hizo. No, ese instrumento que ustedes se salvan porque en Villarreal, no sé si por la pandemia lo han quitado, se está solicitando la prueba de hipótesis, que lo hacen estadístico, para ver si está bien hecho y si hemos obtenido el resultado que se quería. Uno. Dos, el instrumento debe tener una validez y una confiabilidad. También lo hace el estadístico, para ver cuánto porcentaje de veracidad y confiabilidad tiene cada pregunta. ¿Qué quiero decir? Que cada pregunta que el estadístico le aplica una fórmula debe pasar de 0.6. Si mi pregunta ha salido que tiene un valor de confiabilidad de 0.7, 0.8, quiere decir que la pregunta está bien hecha. Si la pregunta tiene menos de 0.6, quiere decir que la pregunta está mal planteada. Por eso ayer una alumna de una universidad X me decía, doctora, el docente investigador me ha observado que las preguntas están mal redactadas. Me causó desazón, porque dije, ¿cómo los asesores o los revisores o los jurados hacen observaciones ilógicas? No es que me guste la pregunta. Si tú, docente, revisor, asesor, me dices que la pregunta está mal planteada, demuéstramelo con la confiabilidad. Demuéstrame que mi pregunta está mal planteada. Si usted me dice que mi pregunta tiene menos de 6, yo corrijo. Pero si mi pregunta tiene más de 6, entonces perdóneme, es una situación antojadiza. ¿Sí? Pero eso a defensa la puede hacer el alumno cuando el alumno conoce su tema. Cuando el alumno conoce su tema, se puede dar esos lujos, ¿no?
Cuando el alumno conoce los procedimientos de que todo tiene que ser con estadísticas, que todo debe ser, se puede hacer. Pero si el alumno no conoce su tema, ¿no? Entonces ahí ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa con el alumno? Quiere, se somete a lo que el investigador le dice, ¿no? Entonces, a lo que el docente le dice. Pero que el alumno que conoce le refuta al docente, claro, con todo respeto. Es decir, que nosotros seamos dioses, pero caramba, cuando uno hace una investigación con responsabilidad, con un metodólogo, al menos conoce la metodología como la que le habla, sabe que este trabajo debe ir acompañado de un estadístico, perdóneme, pues no le podemos permitir a los revisores que hagan a veces estos abusos y estos excesos, porque lo que quieren es justificar su trabajo ante la universidad, y eso no es así. Si yo, un alumno, me trae un instrumento, yo solicito que le hagan una prueba de validez y confiabilidad, me buscaré un estadístico, pues porque eso no lo hago yo. Yo no soy estadística, el estadístico es una profesión, pero no podemos abusar de los investigadores que no, no me gusta, está mal planteado, muéstremelo, y muéstreme que mi prueba está mal, ¿no? Entonces, no, pero que el sentido está mal. Entonces, cuando ya le llevan el estadístico, le llevan, doctor, mire, acá está mi validez y mi confiabilidad de mi encuesta. Si está bien hecha, entonces el revisor, como no quiere tirarse para atrás, cambia y dice, no, es que no me refería a la validez ni a la confiabilidad. Yo creo que está bien hecha. Lo que pasa es que es el sentido de la pregunta. Un momentito. El sentido de la pregunta la hago yo. Yo soy el que voy a investigar. Yo soy el que quiero obtener un resultado. ¿No? Todos los caminos conducen a Roma. Es una cuestión de redacción. Cuando él me dice, cámbiame el sentido de la pregunta, perdóneme, puedo cambiar una I, una A, una L, una P, porque le estoy cambiando la semántica. Pero no puedo cambiar más, porque esa pregunta obedece a un indicador, responde a una dimensión, responde a una variable. Entonces, ¿cómo es que usted me dice que tengo que cambiar? Para que usted me diga eso, quiere decir que también me está observando toda la investigación. Hay que tener mucho cuidado con eso cuando vamos a trabajar con un asesor, ¿ok? Entonces, uno de los aspectos de la investigación es la discusión de resultados. La discusión de resultados. Corremos, por favor. Lámina 3. 3. ¿Cómo se escribe la discusión? Dice, el objetivo principal de la discusión es ilustrar las relaciones entre lo que se ha observado, ¿sí? Pero acá dice discusión. ¿Qué entienden ustedes por discusión? ¿Quién me puede decir qué entiende por discusión? Ponemos el audio, por favor. ¿Qué entienden por discusión? César Collantes. César Collantes. Y Lawyer, ¿le puedes habilitar el audio? ¿Me puede escribir César Collantes qué entiende por discusión? César. Conrado. Le estamos habilitando, doctora, pero no la activa. Ok, Conrado. No tengan miedo, señores. Estamos acá para aprender. Esta es una conversación. Conrado. Juan Francisco. A ver, yo creo que todos los estudiantes que están en estas sesiones van a ser abogados, ¿no es cierto? Doctora, yo lo que Ok. entiendo por discusión es bueno, Marco, ¿verdad? sí, doctora.
Marco. Eh, yo lo que entiendo con discusión, pues, bueno, lo que yo entiendo, ¿no? Tal vez Claro no que sea sí, lo que usted correcto, pero entienda. sí, y lo que yo entiendo es que el momento seguro de ya usar mis instrumentos van a salir de No, no, respuesta. no, no me hable en metodología, dígame para usted qué es una discusión. Ah, claro. Ah, bueno, en discusión es bueno, pues, ¿no? Contrastar ideas, ¿no? Yo tengo una posición y otra parte tiene otra posición y ambos manifestamos lo que creemos y ahí empieza la discusión, ¿no? Para La llegar a un posición punto de medio. una parte y de otra parte. Claro. Ujú. Muy bien, su compañera lo ha descrito perfectamente. Discusión es que él va a poner su punto de vista y yo voy a poner mi punto de vista. Y después que Marco discuta conmigo, que no es un pleito, es una discusión alturada sobre un determinado tema, por ejemplo, Marco me va a expresar lo que él piensa y yo también. Al final de la discusión, Marco me va a decir, doctora, yo estoy de acuerdo con usted en parte. O doctora, yo estoy de acuerdo con usted totalmente. O doctora, yo me allano. O doctora, no estoy de acuerdo. Y viceversa. También le puedo decir, Marco, estoy de acuerdo con usted, no estoy de acuerdo parcialmente. Esa es la discusión. ¿Sí? Entonces, la discusión es la comparación, ya en metodología, es la comparación de mis resultados con los resultados de quién. ¿Con los resultados de quién? Con los resultados de los investigadores. ¿Qué investigadores? De mis antecedentes. Las tesis que yo he utilizado, las tesis que yo he puesto en antecedentes nacionales e antecedentes internacionales, no están para rellenar la investigación, no. Se supone que yo las he leído, por algo he descrito el título, por algo he descrito parte de su problema, parte de las conclusiones, parte de del objetivo, ¿cierto? Entonces, este es el momento de la discusión de resultados. La discusión de los resultados es la comparación de los resultados de las investigaciones que yo he sostenido en ese capítulo, que corresponde al marco teórico, con la comparación de mis resultados. Entonces yo voy a poner, Patricia Velasco dice que no está de acuerdo que el derecho de propiedad no sea afectado por un tercero. Pero sin embargo, asimismo, Avendaño dice en su investigación el año tal de la universidad tal, en su tesis tal, establece que sí está de acuerdo. Yo diré, por lo tanto, coincido en parte con lo que dice Avendaño o no coincido. Esa es la discusión de resultados. ¿Ok? Es un tema importantísimo. Claro que sí. Porque me va a ayudar a reflejar parte de mi investigación. Y en esa discusión de resultados me voy a sostener mucho más. Ya me he fortalecido y me he sostenido metodológicamente con lo que dicen los autores, los investigadores, perdón. Y así mismo voy a decir que a la vez, en la aplicación de mi instrumento, ¿no? La población responde efectivamente que sí se ve afectado los derechos del propietario, por lo que coincide con lo que ha establecido Patricia Velasco en su investigación. Por lo tanto, coincidimos. ¿De dónde salió ese resultado? ¿De mi cabeza? No, salió de la población. Este es el momento donde utilizo mis antecedentes y los resultados que yo. Por eso que los resultados hay que hacerlos con mucha seriedad. Hay que aplicarlos en la población adecuada. Ah, no he hecho mi encuesta. Uy, ya, tengo un almuerzo familiar, que es un ejemplo que siempre lo pongo. Tengo un almuerzo familiar y a todo el mundo le doy, oye, hazme esta encuesta. Esa investigación, en el momento que se saquen los resultados, van a salir mal. Y se nota y sale en la estadística que no lo ha hecho la población adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la investigación no está dando los resultados que se esperan. Eso es que
La aplicación del instrumento se trabaja con seriedad, se trabaja con objetividad. Las preguntas no salieron de mi cabeza, no salieron del aire, no salieron porque se me ocurren, no. Las preguntas salieron de la matriz, los indicadores, que yo le he dado la semántica adecuada para plantear la pregunta. Esa es otra cosa. Pero los indicadores están ahí. En la pregunta, yo les he dicho, todas las preguntas dice, ¿considera usted? ¿Cree usted? ¿Y por qué? Que toda la investigación se trabaja en tercera persona. ¿Y por qué le pongo considera usted o cree usted? Porque tiene un margen de error. Yo no puedo dar por veracidad. ¿Vamos? Entonces, cuando yo también utilizo un instrumento donde afecto personas, por ejemplo, hecho de personas, donde digo, ¿cuántas veces ha sido usted violada? ¿Cuántas veces usted, me voy al penal de Urigancho y digo, ¿cuántas veces usted ha violado? ¿Cuántas veces usted ha matado? ¿Cuántas veces usted ha estado preso? Ahí estoy hablando en otro escenario. Estoy invadiendo la privacidad de una persona. Por lo tanto, ese instrumento va a ser válido solamente en tanto y cuanto la persona que va a realizar la encuesta me da su autorización mediante una declaración jurada con nombre y apellido y huella digital y DNI, porque yo voy a utilizar sus datos de él y de muchos para hacer una investigación. ¿Qué quiere eso? La investigación no es lo adecuado. Yo lo utilizaría de repente eso para pacientes, áreas de la salud, pero para otra connotación, tanto en el derecho, lo tomo con pinzas. Por eso es que las preguntas se tienen que hacer en términos generales a tercera persona. Es diferente que yo le diga, ¿conoce usted a alguien que haya sido maltratada o haya caído un feminicidio, no sé? Es diferente que yo diga, ¿conoce usted a alguien? A que yo diga, ¿usted ha sido víctima de feminicidio? Totalmente diferente. Cuando es personalísima, un poco que el instrumento de repente me puede trastabillar. La persona, solamente derecho a la intimidad, tiene una duda, un celo, una vergüenza propia. Como que yo le pregunto a un hombre, ¿cuántas veces usted es víctima de maltrato por parte de su cónyuge, de su esposa? La mayoría del hombre creen machistas, oh, ¿cómo voy a poner eso? Entonces, ahí causa un problema. Por eso es que se hacen las preguntas en tercera persona para que todo el mundo pueda contestar cómodamente, ¿no? Y las encuestas son anónimas, para que podamos tener los resultados que se quieren. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Siguiente, por favor. Dice, la discusión es la sección más difícil de escribir en un artículo o en una investigación, ¿no? Interesantemente, muchos artículos o muchas investigaciones son rechazadas por los revisores y editores porque la discusión es pobre. Esa soy yo. Esto puede suceder aun cuando los datos presentados sean robustos e importantes. Sí, los datos presentados, ustedes me dan, pueden ser buenos, pero yo digo, ¿qué tan buenos? ¿Realmente este alumno conoce su tema? ¿Realmente la encuesta está bien planteada, está bien aplicada? Las preguntas, las se relacionan entre sí. Hay que evaluar todos esos factores. Es diferente cuando el docente, me van a permitir que me voy a poner de ejemplo, es diferente cuando yo, por ejemplo, soy la que les he enseñado, la que he hecho el asesoramiento, que a la vez he hecho la tesis al lado de ustedes. Yo sé lo que he hecho. Pero cuando uno es el docente revisor y no ha sido a la vez el asesor, ¿no? Porque lógicamente hay cantidad de asesores, uno mira la tesis
ojos del INPE, ¿no? ¿Por qué? Porque mayormente el docente asesor es asesor en la parte temática, no en la parte metodológica. Voy a hacer una tesis sobre propiedad como su compañero. ¿Qué va a buscar? A un profesor que maneje civil, pues, reales. El profesor puede ser muy bueno, pero si no es metodólogo, va a tener sus puntos de quiebre, pues. Entonces, cuando me lo llevan a Marco, yo le voy a decir, Marco, mira, está bien, pero ¿sabes qué? Está mal planteado. Pero doctor, ese me ha dicho mi profesor, está bien, pero es que el profesor es metodólogo. Difícilmente encontramos ese binomio, el profesor sea pues de la especialidad y que a la vez sea el metodólogo, ¿no? O también podemos ser nosotros el asesor metodólogo y no de la especialidad. Y cuando va a la revisión de los docentes de la especialidad, los docentes pueden revisarlo y pueden observarlo. A veces se dan el lujo de observar partes metodológicas docentes que no son metodólogos, como lo que acaba el especialista de contar. Entonces hay que tener cuidado ahí, mucho cuidado. Hay que saber leer, hay que saber escoger. Y cuando el docente me hace alguna corrección, yo tengo que también saber. Porque si yo no sé la metodología, yo voy a creer en lo que me dice el docente. Pero yo siempre le digo a los alumnos, ustedes no tienen por qué creer en todo lo que nos les decimos. Les tienen que leer, tienen que corroborar lo que estamos diciendo es verdadero, aunque en metodología hay 100 formas y todos los caminos conducen a Roma. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? No puedo ir ante un docente ignorante de lo que estoy haciendo en la parte metodológica y en la parte temática. Tengo que ir con cierta base. Es uno de los elementos que también hemos visto en una de las sesiones. Tengo que ir con conocimientos previos, ¿no? Conocimientos previos tanto de la figura como de la metodología. Por eso yo felicito a Bill Lawyer y los felicito a ustedes que han dado su espacio en escribirse en esto, porque ahora van a ir con mayor conocimiento, no van a ser, digamos, unas lumbreras en la metodología, pero al menos van a tener las herramientas básicas que se necesitan para ustedes tomar la decisión de hacer un tema y para defender también el tema en su oportunidad. Siguiente lámina, por favor. En ocasiones, dice los autores, escriben demasiado en la discusión y la hacen tan compleja que el mensaje principal se pierde. Hacen una verborrea. La discusión, muchos investigadores hacen extensas discusiones que creen que están desarrollando un capítulo temático. No, acá yo no estoy desarrollando teoría. Acá estoy comparando. Porque comparar con sustento jurídico, obviamente, o temático, lo que dice el investigador, lo que digo yo y lo que he encontrado. Acá no es para que me repitan que Savigny dijo, fulanito dijo, Enganito estableció la teoría tal. No, no, no. No es marco teórico. Es discusión de resultados. No es marco teórico. ¿Ok? Todo claro. Siguiente. ¿Cuáles son los componentes que debe tener la discusión? Primero, presente los principios y relaciones generales que surgen de los resultados, teniendo en cuenta que no deben recapitular otros los mismos resultados. Mencione las excepciones o ausencias de conexiones y defina puntos claros si es que no existen, ¿no? De repente hay un punto importante que ha saltado, ¿no?, de la otra investigación, la que encontré en el extranjero, de la que encontré en el Perú. Ay, que no quiere decir que yo voy a huir y no la voy a abordar. No la voy a abordar, sí la abordo, pero voy a decir, sin embargo, el autor tal o el investigador tal ha encontrado este aspecto. Lamentablemente no ha sido abordado en esta investigación, pero en una futura investigación se tomará en cuenta.
¿cierto? O también puedo decir, a pesar que no ha sido abordado en la parte de la estructura, sin embargo, ya hemos revisado la documentación y se ha advertido tal cosa. Nunca huyamos de las cosas que encontramos. Tomémoslo como un reto, ¿no? A incrementar y a enriquecer la investigación. No se olviden que a mí, como lector, hay que saber a qué resultado llega. Tampoco no voy a decir en toda la discusión, estoy de acuerdo con lo que dice fulano, estoy de acuerdo con lo que dice los... En todo estoy de acuerdo. Entonces, si estás de acuerdo en todo, ¿para qué se ha investigado eso? Quiere decir que, por lo que tú has revisado esa investigación, has debido encontrar un punto de quiebre que te permite a ti tomarla, pero que has considerado que le falta a ese investigador ampliar un poco más. Por eso ustedes han ampliado. No nos olvidemos que en la investigación estamos generando bases teóricas nuevas, resultados nuevos. Quiero aprender lo que he encontrado, quiero plantear la problemática, quiero que se solucione. No quiero generar una investigación que deje otro problema al aire. No, he planteado un problema, pero estoy dando posibles soluciones a corto, largo, mediano plazo. ¿Esas soluciones de dónde van a provenir? Esto, de la discusión y de la conclusión. ¿De dónde van a estar las soluciones? En las recomendaciones. Este capítulo es súper importante, porque en el momento de la sustentación, de frente nosotros decimos, Señor, vayas a los resultados. Queremos ver cómo se ha aplicado el instrumento, queremos ver qué es lo que usted ha encontrado, qué es lo que usted ha investigado, qué es lo que usted ha leído, cuál va a ser su aporte, cuál es su solución, a quién va dirigido, va a ayudar o no. Tan sencillamente es una réplica más. No, no es. No debe ser el estilo de... Debo sentirme orgulloso de la investigación. Y no se olviden que esto queda en los repositorios ahora. Ahora de casualidad buscaba yo una investigación y encontré justamente en el repositorio de esta casa de estudios dos investigaciones de dos alumnos que he asesorado, ¿no? Los leía y me sentí contenta. Dije, qué bien, están publicadas, están listas para que otros investigadores las puedan referenciar. Porque el éxito de una investigación es que de otro investigador o mía, es de que mi investigación sea referenciada en otro trabajo. Mañana alguien diga, la investigación de Marco tal, de Conrado, de fulano, ha sido tomada en cuenta, ha servido. ¿Sí? Muy bien. Asimismo, tenemos que no se trate de ignorar datos que no... ¿Dónde estamos? ¿En la 6, en la 7? En la 7. Que no se traten de ignorar datos que no son claros o que no corresponden con su hipótesis, lo que les he dicho, ¿no? No se trata de ignorar, hay que afrontar, hay que leer un poquito. Indique como resultados e interpretaciones se relacionen con los datos publicados anteriormente, con la literatura en esa área. Hay que tomar en cuenta lo que les acabo de decir, los datos que ha encontrado el otro investigador, las interpretaciones que ha hecho, las publicaciones que ha realizado. Hay que leer los resultados de esa investigación. También hay que leer, no se trata de que las investigaciones que ustedes hayan puesto, ojo, pregunta de examen. El otro día tomaba un examen en un X y le digo al alumno, dígame, ¿cómo ha elaborado su discusión de resultados? ¿Me explicó lo que les estoy diciendo? Le hice una pregunta. Dije, de la discusión de los resultados, de las investigaciones que usted ha hecho, que usted me ha puesto acá, por ejemplo, 10, quiero que me diga de acá, de fulanito de tal. ¿Cuáles fueron las conclusiones que llegó en esa investigación? ¿Cómo las puede comparar con las suyas? Casi se muere el alumno. Porque no había leído. Absurdo.
Algo totalmente absurdo. Si yo he puesto en un antecedente a un investigador y he recogido de ese investigador su tesis en la que he puesto parte de su problema, objetivo y su conclusión, quiere decir que me he leído todas las conclusiones, pues. Las tengo que haber leído todas para poder escoger cuál era la que calzaba con mi investigación. Tengo que también haber leído sus recomendaciones, ¿no? Entonces, si un alumno no sabe contestar eso, ¿qué quiere decir? Que entonces ha copiado y ha pegado, pero no ha hecho un mayor análisis. De eso no se trata. ¿Ok? Muy bien. La siguiente lámina. Se sugiere otros estudios que son requeridos para clarificar sus datos, pero no indique que los ha hecho en preliminar, lo que les acababa de decir. Es decir, que hemos realizado otras, leído un poco más porque lo que les estoy señalando, a veces en la discusión de resultados, cuando yo estoy revisando el antecedente, digo, no entiendo, no entiendo lo que le he cogido acá a este investigador, es muy pobre lo que... Entonces, me voy a la investigación, me voy a la matriz, me voy a la madre, y comienzo a leer un poco más para clarificar mis ideas. Tengo que tener efectos preliminares. Discuto las implicancias teóricas, prácticas de sus hallazgos, ¿no? Indique los hallazgos que son reportados por primera vez, porque es un Nobel y merece un reconocimiento. Hay investigaciones que votan una estadística originaria, ¿no? Pero hay otras investigaciones que recogen estadísticas anteriores. Ahí como que no ha habido mucho trabajo, ¿no? Estoy agarrando de estadísticas de otros. Me puede servir para mi marco teórico, para comparar. No, debe generar sus resultados. Eso es lo que nos interesa. Yo puedo decir por decir, valga la redundancia, he encontrado en el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, como resultados que el censo del año 2020 fue así, así, así. Sin embargo, en la investigación que yo he abordado, discrepo con esos resultados. Ajá. Es decir, si ha leído, pues, si se ha leído las últimas estadísticas, y yo discrepo por esto, porque en esta estadística no se refleja este factor, claro, con un trabajo, como les digo, de la mano con un estadístico, pero no es imposible hacer. Ojo que este taller que están llevando hoy día no solamente les está sirviendo para hacer una investigación en pregrado y puedan obtener el título, ¿eh? No, también lo mismo se enseña para posgrado. La metodología es una sola. Yo no le voy a enseñar, no, como es este pregrado, le enseño la discusión de resultados de una forma y a posgrado le enseño otra. No. Ustedes escuchan mis clases, van a escuchar lo mismo acá, en pre que en post. No tengo por qué hacer esa diferencia. ¿Vamos? La investigación es una sola. No hace diferencia. Lo que hace la diferencia son las universidades. Ellos son los que hacen la diferencia. Porque le comienzan a restar a la estructura una serie de aspectos que son importantísimos, como la validez, la confiabilidad, el juicio de expertos, ¿no? Cuando lo ponen, la prueba de hipótesis, lo quitan todo eso. Entonces, es la universidad la que reduce, ¿no?, la estructura. Un gran perjuicio, porque a veces hace de que esas tesis no puedan referenciarse porque en otras universidades sí se han hecho validez, sí se ha hecho confiabilidad, sí se ha hecho prueba de hipótesis. Pero como yo no tengo esos elementos en mi tesis, entonces no me referencian, pues. Porque yo le digo, oye, me gustó la tesis de ese alumno de la Villarreal, ya, a ver, sácame su prueba de hipótesis, prueba rojo. No, no tiene. Caray. Si no tiene, no voy a comparar la mía. A ver, sácame cómo salió la confiabilidad de su instrumento. No, tampoco tiene. Entonces se dan cuenta, hay elementos importantes. Al no tenerlos, generan un impedimento para que otros me puedan referenciar. Porque el otro investigador me va a referenciar porque yo he puesto un marco teórico mayor o menor, porque eso está en los libros. Al otro investigador lo que le interesa son mis resultados.
¿ok? Para comparar con los suyos. Bien. Hay que indicar claramente sus conclusiones y resume brevemente la evidencia para cada conclusión. Hay que mencionar la importancia de los hallazgos y qué implican para la ciencia al final, ¿no?, de la tesis. Porque si no lo hacemos, como dice la lámina, he nadado tanto a morir en la orilla, ¿no? Tengo que resaltar por qué es que estas investigaciones, por qué son importantes. De repente puedo decir, sí, con lo que dijo Patricia Velasco, pero Patricia Velasco hizo su investigación hace 6 años. Han transcurrido 6 años. Por lo tanto, en esta nueva investigación yo he encontrado muchos aspectos más. La figura ya evolucionó, ya fue sujeto de una aplicación de una norma, una modificación, de una ampliación, de procedimientos nuevos, es decir, un sinnúmero de situaciones que se tienen. ¿Okay? Siguiente. La relación entre causa y efecto. Por lo general, sus hallazgos van a iluminar una porción del conocimiento científico. No todo, así que no exagere. ¿Por qué? Porque como decíamos en las láminas anteriores, a veces creen que la discusión de resultados son 3 hojas. No, señores, no son 3 hojas. Máximo 2 hojas. Es un exceso. Si se trata, dice, de extrapolar más allá de lo que la evidencia de sus datos demuestran, le va a causar duda a los lectores el fortalecimiento de su artículo. Yo tengo que centrarme en lo que he encontrado. Puedo ir más allá, o sea, no soy vidente, pues. Las conclusiones, la discusión y las recomendaciones se hacen sobre las evidencias, sobre lo que he obtenido de la aplicación de mis instrumentos. No especulo. No. No puedo hacer preguntas futuristas. Tampoco. No. Tengo que hacer preguntas reales, en función a problemáticas tan establecidas en mi matriz. Seguimos. Otros aspectos sobre la discusión es la literatura que se citó en la introducción, que qué se diferencian, ¿no? Diferencias estadísticas, como les acabo de decir, entre tratamientos, porque no hay diferencias estadísticas. Hay de repente estadísticas que van a coincidir. Sí, pero yo he obtenido lo mismo que encontró el investigador anterior. Ajá. Interprételo, pues. ¿Está bien o está mal? ¿Ha sido usted honesto? No, sí he sido honesto, doctora, pero por eso dígame, ¿está bien o está mal? Quiere decir que la figura sigue estando en un estado cubo, no se mueve, no cambia, no se refleja en la realidad. Las personas no advierten la problemática. De repente no se ha advertido, pues. Por eso sigue funcionando así. Entonces, eso hace, mayormente pasa en las normas. Mayormente pasa en las normas. Todo el mundo ve la ley esta de maltrato a la mujer y al grupo familiar. Todo el mundo hace ese trabajo. ¿Sí? Pero pregúnteles la ley. No conocen la ley. Yo no entiendo. ¿Cómo pueden haber hecho una investigación en base a una norma que no ha sido leída? Tengo que leer, tengo que desmenuzar la norma. ¿Cuál es el punto neurálgico que tengo que leer en una ley? La exposición de motivos. Eso me refleja por qué se hizo, qué es lo que lo generó, cuál fue el objetivo, cuál fue el fin.
Pero si yo no leo la exposición de motivos, dice, no nos olvidemos que en una sustentación, los alumnos creen que nomás vamos a preguntar de la tesis. No, puedo preguntar de todo lo que se me ocurra y que se relacione con el tema. No, pero doctora, pero si es investigación, no, un momentito. Investigación es como Marco, perdóneme que lo ponga de ejemplo, pues es el único que participa. Marco va a sustentar sobre la expropiación. Yo el día de su examen le pregunto propiedad, posesión, prescripción, copropiedad, teorías, tipos, teoría francesa, alemana. ¿Por qué? Porque todo está dentro que pertenece adentro del rubro de derecho real, teoría del riesgo, todo lo que se me ocurre. Él no me puede decir, pero eso no es parte, no. Él ha agarrado esa rama, quiere decir que está preparado para eso y más. Ha leído. ¿Ok? Muy bien, siguiente. Otros aspectos sobre la discusión, dice, es mostrar las interpretaciones se relacionan con otras investigaciones. Dar posibles explicaciones para los resultados no esperados o contrarios a lo que aparece en la literatura. Podemos encontrar resultados inesperados, ¿no? Proponer estudios de seguimiento para dilucidar, dice, algún aspecto que no quedó claro en su investigación. Algo que no ha contestado. Bueno, de repente podría decir, oye, este punto no ha quedado claro, pero sin embargo ha sido deslizado de la población. ¿Por qué? Porque hay algunos instrumentos, hay algunas encuestas que a veces los investigadores ponen unas líneas abajo y dicen, hágame saber alguna observación, alguna pregunta que usted quisiera. Hay algunas personas que sí escriben. Pues. Yo quisiera abordar esta problemática no ha sido tocada. Entonces, esos son los resultados de evidencia que muchas personas coinciden, ¿no? Entonces, es un aspecto que no quedó claro en la investigación. Hay dos cosas. Lo dejo para una nueva investigación o me permito, como la atribución de ampliar el instrumento y hacer un nuevo instrumento que responda a la inquietud de esa población, porque la investigación va para esa población. Y si a esa población tiene una inquietud, quiere decir que es un problema, que se desprende de lo que yo he hecho. Entonces, conozcamos cuál es el parecer o el problema para darle una solución y que no quede en el aire. Hay que dimensionar el problema, hay que dimensionarlo. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tanto se relaciona con todo lo que estoy haciendo? ¿Vamos? Eso es muy importante. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Siguiente. Ese es un ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo luego. Bajamos. Ese es otro ejemplo. Seguimos. Yo les voy a poner ahorita un ejemplo. Me van a poner para poder presentar. Un mensaje final es que no utilicen un lenguaje en base a verborreas o hipérboles. El lenguaje y las palabras, ¿no? Rimbombantes. ¿Qué quieren decir? Son iniciativas de falta de profundidad intelectual en vez de lo opuesto. Quiere decir que mi lenguaje es pobre, pues, no conozco, mi semántica no es la adecuada, entonces trato de distraer con términos y palabras que yo creo que el lector lo va a tomar en cuenta. No se trata de eso, se trata es de destacar netamente lo que son los resultados. No voy a utilizar una verborrea o como a veces decimos nosotros, un lenguaje difícil, no. No interesa utilizar un lenguaje difícil. Yo tengo que hacer una investigación con un lenguaje lo más sencillo y claro posible. Claro, dentro del lenguaje jurídico, la terminología que corresponde. ¿Por qué?
Porque la investigación no solamente la van a leer abogados, la puede leer cualquiera que considera que tiene un legítimo interés. ¿Ok? ¿Seguimos? Ese es un taller, ¿no? Bájalo, por favor. Ese es otro. Baja. Estos son ejemplos que les va a dar Bill Lawyer su lámina. Todos son ejemplos. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Me puedes habilitar, por favor, para presentar? Fabián. Sí, doctora, un momento. ¿Alguna pregunta, señores, sobre esta etapa? Una consulta. Dígame. Por ejemplo, cuando hacemos la formulación o planteamiento del problema, pongamos el caso de la pena de muerte. Pégase el micro, no lo oigo. Ahora sí me escucha, doctora. Retírame Doctora, el PPT, por favor, perdón un ratito. Retíreme la presentación. Estoy pidiendo que me deje compartir. Retire su PPT y déjeme compartir. Habilíteme para que yo comparta. Gracias. Me avisan si lo ven. ¿Lo ven? Sí, doctora, sí se puede ver. A ver, ahora sí, escucho la pregunta de la alumna y después pues, ya, ahora sí me escucha, doctora. sí, corazón, cuéntame. Sí me escucha, ¿no? Sí, mamita, sí. Ya. Doctora, una consulta. Por ejemplo, cuando hago la formulación o planteamiento del problema, por ejemplo, el tema sea pena de muerte, y yo sé que en mi planteamiento o formulación del tema voy a explicar qué autores van a estar en contras y qué autores van a estar a favor. Y es ahí donde se va a evidenciar cierto conflicto de ideas. No. Con respecto a la A ver, discusión, un momentito, vamos por partes. Cuando tú me dices que vas a poner posiciones a favor y en contra, estás hablando del marco teórico, ¿sí? O me estás hablando de tus problemas o de tus objetivos. ¿Vamos? Todo eso que usted me está diciendo, doctora, pero yo voy a hablar posiciones a favor o en contra, quiere decir que están establecidas en la matriz. Acuérdense que todo nace de la matriz, ¿eh? Yo no hago un desarrollo y tiro balas al aire, no. Me ciño en la matriz. Si usted quiere poner posiciones a favor y en contra, quiere decir en sus dimensiones está reflejado esas posiciones. Y tendrán que ser evaluadas en la problemática que usted se formule, en las conclusiones, en los objetivos que usted quiere analizar, en la hipótesis que quiere probar. ¿Ok? Todo tiene que estar en la matriz. Continuamos. Escucho. ¿Escuchan? Sí, doctora, se la escucha. Sí. ¿La alumna me escuchó? sí, doctora, lo que pasa es que yo también estamos haciendo un trabajo de tesis y cuando el profesor me dice formula plantea el problema, me pide de cierta manera el tema que estoy haciendo y si hay posiciones en No contra, te escuché, no te escuché. ahora Ya. El lo profesor, que pasa es ya. que lo que pasa es que Todavía no han hecho matriz, están en la formulación del sí, problema, en la descripción formulación de de la realidad problemática. descripción de la realidad, exacto. Ya. No Entonces, cuando puedes, yo calma. Descripción de la realidad problemática, no puedes en tu descripción de realidad problemática comparar autores, al menos que sea dogmática jurídica. Mm,
Entiendo. Porque si tú estás hablando de homicidio, tú tienes que decirme qué pasa con el homicidio en este momento. No se trata de lo que diga Patricia Velasco, Peña Cabrera, Roy Freire, que en paz descanse. No se trata de lo que digamos nosotros. ¿Cuál es la problemática de homicidio en la sociedad? Eso es lo que tú quieres ver. ¿Cuál es la problemática de la inseguridad ciudadana en Lima? Yo necesito poner autores, necesito ver cómo se está afectando la inseguridad ciudadana a la población. En sí es la realidad, ¿no? Ajá. Por eso es que la etapa de planteamiento del problema o descripción de la realidad problemática tiene 3 etapas. Escribe, identifica. ¿Qué se identifica? El problema real, hoy. ¿Qué estoy encontrando hoy? Por eso dice identifica y formula. ¿Ok? Entiendo, doctora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregúnteme ya que está haciendo su trabajo. ¿Qué más? ¿Qué otro problema tiene? Ya hice los antecedentes. Claro está que se va a manifestar tanto a los autores nacionales como internacionales qué trabajo ha hecho sobre el tema en sí De los últimos 5 años. de los últimos 5 años, exactamente. Y eso voy haciendo y también estoy buscando este marco teórico, no tanto a nivel nacional como internacional. Ok. Entonces, de los últimos 5 años, le recomiendo que esas investigaciones lea usted, lea el planteamiento, lea los objetivos, lea los problemas, lea las hipótesis, lea la discusión, lea la conclusión y lea los resultados. Con eso usted se va a dar cuenta si realmente esa investigación va camino o aborda lo que usted quiere ver. Sí, doctora, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Miren, ¿cómo se elabora una discusión de resultados? Este es un ejemplo. ¿Sí? Yo soy el investigador, Patricia Velasco. Patricia Velasco dice, la investigación aborda como eje central de la misma a los procedimientos administrativos de sanción, de los cuales se cuenta con los disciplinarios, que constituyen una herramienta que se usa frecuentemente en la administración estatal, con el fin de restar incentivo a la comisión de infracciones por parte de los servidores públicos, que a la larga afecta la gestión y los resultados. Si se dan cuenta, es un análisis, no es un marco teórico. En lo que respecta a la variable procedimiento disciplinario, se puede establecer, acuérdense que ustedes han escogido las investigaciones en función a sus variables. En lo que respecta a la variable procedimiento disciplinario, se puede establecer que éste constituye una garantía para el servidor frente a cualquier exceso o arbitrariedad del empleador, debiendo respetarse el debido procedimiento tal como lo mencionó. ¿Quién? El investigador que yo puedo. Flores 2019, en su tesis El cumplimiento del debido proceso en los procedimientos administrativos disciplinarios en la Municipalidad Provincial de Puno, investigación en la que estableció el imperativo respeto al debido procedimiento que debe darse. Los procedimientos de naturaleza, disciplina, contexto con lo que las investigadoras, porque aquí hacen de a dos, ese contexto con el que las investigadoras coinciden, dado que el debido procedimiento constituye una garantía no solo en el ámbito jurisdiccional, sino también en el ámbito administrativo, acorde a numerosas sentencias del Tribunal Constitucional peruano que así lo reconoce. ¿Se dan cuenta? Yo, que soy la que estoy haciendo la tesis, estoy haciendo este análisis de mi trabajo, que se supone que se desprende de una variable, como lo he puesto acá. Y lo enlazo con lo que dice uno de los investigadores que yo he señalado. Miren, en forma muy sucinta, puedo hacer un poco más grande también. Y cierro diciendo si coincido, no coincido, si discrepo, no discrepo, si me allano, no me allano, parte. ¿Ok? ¿Claro ahí?
Pero claro, dice, sobre este mismo punto se ha evidenciado que a partir de las respuestas obtenidas en las encuestas, más de la mitad de los encuestados consideran que la institución pública donde se realiza la investigación lleva correctamente el debido proceso, aunque existe una cantidad que no está conforme, dado que no se consideran que se les brinda toda la información oportuna para que los servidores puedan cumplir de manera diligente sus funciones tal y como se visualicen el resultado respecto a que 20% de los encuestados consideró como opción de respuesta solo algunas veces al interrogante que se respetan los principios del debido procedimiento disciplinario tal. En cuanto al desempeño de los servidores, se puede señalar que esta variable guarda vinculación con los procedimientos disciplinarios en la medida que el desempeño de una gestión laboral se ve afectado o no por la existencia de temas disciplinarios. Vamos, más abajito voy y digo, en ese sentido, las investigadoras coinciden con el autor Quesada, sino que ya aquí no lo he resaltado. Coinciden con el autor Quesada, quien en la tesis proceso administrativo tal, describió la vinculación existente entre las variables de los procesos tales y tales. Porque en muchos casos se actúa como un factor, vamos, ¿se dan cuenta? Esta es una discusión de resultados. Digo, lo que yo entiendo, lo que yo he encontrado, pongo, miren, encuesta, parte de la encuesta destaco lo que yo quiero destacar, algunas veces, muchas veces, las respuestas a veces son en escala de Likert, ¿cierto? Y lo comparo con otro autor. Asimismo, acá tenemos otro, acá tenemos realmente las tesis. ¿Ok? ¿Quedó claro, señores? Un ejemplo para que se den cuenta cómo se trabaja la discusión de metodología. Es bonito. Si le pongo el interés, si le pongo las ganas, si leo. ¿Sí? Yo puedo obtener lindos resultados. Ese es un ejemplo nada más que han podido visualizar. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, como les decía en la introducción, la sesión del día de hoy no es tan amplia. La presentación del PPT es muy puntual y les he dado ese ejemplo para que vean que no es nada del otro mundo hacerla. ¿Cómo se elabora? Ajá, en base que yo conozco mi tema. Si yo no conozco mi tema, no puedo abordar a esa, puedo arribar a esas semánticas, a esas reflexiones. Pongo también parte de los resultados de investigación en las encuestas si quiero, ¿cierto? Para destacar. Y lo comparo con otras investigaciones. ¿Ok? Entonces, señores, esa ha sido la clase del día de hoy. La siguiente semana vamos a hacer conclusiones y la siguiente vamos a hacer recomendaciones. También les pondré ahí algún ejemplo. Voy a poner un momentito, me van a permitir que voy a poner una ficha de cotejo para que se den cuenta cómo se trabaja. ¿Ah? ¿Listo? Que es un instrumento. Señores. Listo, doctora. El curso de metodología es lo más importante. ¿Lo ven? Sí, doctora. ¿Ya? Miren, esta es una ficha de cotejo. ¿Sí? Está el nombre de las investigadoras, ficha de observación. Está cuándo lo van a hacer, qué cargo tiene la persona que lo está haciendo. Esto, por ejemplo, de unos expedientes. Miren, ahí está el número del expediente. ¿Por qué? Porque si mi población es que voy a trabajar con 20, 30 expedientes, cada expediente tiene una ficha. ¿Sí? Acá está la línea de investigación, acá están las instrucciones y miren, ¿qué dice aquí en la barra? Dimensiones e indicadores. Ajá, matriz. ¿Sí? Acá está la dimensión. ¿Cuál es la dimensión? Derecho a la defensa. ¿Qué es lo que quiero medir en mi investigación?
ha sido notificado, si hay acceso al expediente, dispone los argumentos, refutar los cargos, ofrecer y producir, presentar. Esto de acá, ¿qué quiere decir? Que está en la matriz, pues. Y como es con ficha, por cada expediente comienzo a revisar y pongo acá si cumple, si cumple, si cumple. Pero sin embargo, en este expediente se vio, solicitó el uso de la palabra, no aplicado. Quiere decir que no fue invocado por la servidora, no lo solicitó. Ahí tiene una observación, dice. No fue invocado por la servidora. Impugnar decisiones que los afecten. No, tampoco. Entonces, ¿se dan cuenta? Miren, derecho a la defensa, dirección motivada, dice decisión motivada, plazo razonable. ¿No? Estas tres, ¿qué son? Las tres dimensiones, las celestes, son las tres dimensiones de su primera variable. Y del 1 al 14 son los indicadores que han puesto esas dimensiones y que los van a probar ahora con los instrumentos. Aquí tenemos dos más. Los verdes, fases, el proceso administrativo disciplinario y la investigación. ¿Qué son? Las dimensiones de la variable 2. Y del 15 al 21, ¿qué tenemos? Los indicadores de estas dimensiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se dan cuenta? En esta ficha, la matriz es lo que voy a medir. Claro, ¿alguna pregunta? Esos son para los que van a hacer ficha de observación. Miren, acá está, cada expediente tiene su propia ficha. Miren cuántos. ¿Sí? Doctora, una duda. Y esto de acá, este ejemplo que menciona, doctora, la población son expedientes, ¿no? Expedientes, claro, es análisis. O sea, análisis de casos en específico, ¿no? Claro, porque su observación, su investigación es sobre la sanción impuesta sobre la destitución. Su línea de investigación es en el derecho administrativo. Eso es lo que van a medir. La destitución o el proceso disciplinario van a ver si ha cumplido con el debido procedimiento y han puesto todos estos indicadores. Tienen verse sido notificado, si se accedió al expediente, si se ha puesto argumentos, si se ha refutado, etc. ¿Se dan cuenta? Sí, entiendo. ¿Quedó claro? Una pregunta. Nadie pregunta. No saben lo valiosas que son estas clases. No saben. Ok. Asimismo vamos a poner... Doctor, una duda. Y cuando, por ejemplo, son expedientes así en cantidad en la población, ¿eso cómo se mide después? Puedo agarrar 30 expedientes. Luego todos esos Ujú. datos los vas a vaciar en un SPS. Ya. Y vas a sacar de ahí ¿se llama? Va a salir la estadística. Ese es un curso, pues, ¿no? Un ratito que les voy a enseñar una que he encontrado así a la sala. Solamente porque quiero que se den cuenta, ¿no? Y reflexionen y de verdad se pongan ahora a estudiar esto. ¿Sí? Oye, va a tener que hacer ahora sí un curso real, creo, ¿no? Revisan si se ve. Sí, doctora, sí se Ya, visualiza. miren, este es un instrumento, esta es una encuesta. ¿Qué dice? Cultura tributaria del impuesto predial y arbitrios de los ciudadanos del anexo de la capilla tal, tal, cañete. ¿Está? Una introducción, señor, señora, señorita, con motivo de desarrollar la tesis para la maestría tal, 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 le da las indicaciones, instrucciones. Lea las siguientes preguntas y marque un aspa, el casillero, su prioridad, etc. Escala de valoración, si se dan cuenta, tiene 5 alternativas. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de desacuerdo. ¿Sí?
Estas 5 alternativas se llama escala de Likert. Quiere decir que la encuesta va a ser medida en esta escala de Likert. Miren, comenzamos. Variable tributaria. Variable. Esa. ¿Está la variable o no? Acá está. Cultura tributaria. Miento, ahí está su título. Esa es su variable. ¿Sí? Acá está, cultura tributaria. ¿Cuáles son sus dimensiones? Miren, su dimensión es formación tributaria. Esa es su dimensión. Y sobre esa dimensión ha hecho 6 preguntas. Quiere decir que tiene 6 indicadores. Ha dicho, ¿cree usted que la formación académica interviene en la iniciativa de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Cree usted que la formación tributaria quiere decir que formación académica debe ser sus indicadores? Así sucesivamente. Tiene 6. Después viene su otra variable. Mayormente deben ser 20 preguntas. Otra variable, impuesto predial y arbitros. Vamos a ver si es verdad. Hasta el título, impuesto predial y arbitros. Esa es su otra variable. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es su otra dimensión? Recaudación tributaria. Esa es su otra dimensión. Esa dimensión, que luego se ha convertido en problema, en objetivo y hipótesis, eso es lo que se va a medir. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos comprobar es el objetivo y la hipótesis. ¿Con qué lo vamos a medir? Con este momento que acá están sus indicadores. ¿Usted considera importante que la entidad municipal brinde información sobre la amnistía tributaria y los beneficios para el contribuyente? Quiere decir que acá es amnistía tributaria, debe ser su indicador seguro. ¿Sí? ¿Considera usted, miren, acá tiene otra dimensión, más indicadores? ¿Cuántas preguntas tiene? 18. ¿Se dan cuenta? Entonces acá está variables, dimensiones, indicadores. Indicadores, dimensión, variable. Acá está su título. Entonces, la encuesta o la aplicación del instrumento no sale del aire, sale de la matriz. Ahora se darán cuenta lo coherente y armoniosa que debe ser la matriz. Si la matriz está mal hecha, se dan cuenta, está mal hecho toda la investigación. Por eso es que en la primera clase les dije, el que tiene la matriz tiene el 60% de la investigación y ustedes no me quisieron acercar. Y no han aprovechado esa clase. Si ustedes todos tuvieran su matriz y estuviera bien hecha y bien seguro, tuvieran listo todo lo que van a trabajar, porque acá está. Está volcado acá. Como también lo han visto volcado en la ficha. ¿Cierto? También lo han visto en la ficha. ¿Quedó claro? Por eso ahora me darán la razón importante que es la matriz. Lo importante que es esto. Lo importante es que todo tenga que tener coherencia. Porque si no tiene coherencia, no puedo aplicar estos resultados, estos instrumentos. Por lo tanto, no me van a responder a las hipótesis y a los objetivos. Y si no me responden a las hipótesis y a los objetivos, ¿qué pasa? No tengo las conclusiones. No tengo las recomendaciones. Las conclusiones se obtienen de esto, de la aplicación del instrumento donde está la matriz, que es lo que yo voy a probar. ¿Quedó claro, señores? Ahora van a sentir que no saben nada. Quería enseñarles eso para llevarlos a la reflexión. Han perdido un valioso tiempo en esta etapa de no hacer su matriz. Ustedes se hubieran ido en este curso corto con la matriz, acababa el curso y ustedes se ponían a investigar.
pero no han sabido aprovechar la bondad de B-Lawyer, porque este curso son solamente lineamientos, no es un curso teórico práctico. Pero los directivos de B-Lawyer me pidieron, doctora, por favor, la matriz. ¿Y por qué me piden ellos la matriz? Que uno de ellos ha hecho tesis, sabe lo que está hablando, sabe la importancia de este curso. El otro no habrá hecho tesis, pero también sabe. Y entra con otros alumnos de otras universidades y los apoya porque cada uno maneja temas en los que ellos están perfeccionando, ¿no? Entonces, son grandes soportes, se han convertido en grandes soportes para otros investigadores. Porque solamente el que conoce valora la importancia de esto. Entonces, esto los lleva a la reflexión. ¿A qué? A que el día que hagan su investigación, como la compañera que acaba de hablar que está haciendo, tienen que tener una buena matriz. Pero a veces el profesor que tengo no es el adecuado, no es metodólogo, pues. Y a veces todo el mundo cree que va a dictar metodología. O sea, perdónenme que sea tan dura, pero tengo que decir la verdad. Ustedes mismos tienen que revisar. Revisen sus copias, todo para que se puedan dar cuenta. Ahora ustedes tienen estos videos, tienen las separatas que gentilmente les da B-Lawyer, sus PPTs. Entonces des cuenta que la matriz es más importante. Solamente he hecho este pequeño ejemplo de dos instrumentos para que visualicen lo que ya les he dicho y no quiero hacerlo. ¿Ok? Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces llegamos hasta ahí en lo que es la discusión de resultados. Y el día lunes, que les he pedido a los organizadores de B-Lawyer empezar, por favor, en lugar de 6 de la tarde, 5 de la tarde. Porque a las 7 de la noche tengo exámenes de grado. Todos ya quedan notificados. Si no hay ninguna pregunta, señores B-Lawyer, muchas gracias. Entonces nos estamos encontrando el día lunes a las 5 de la tarde. ¿Okay? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, participantes. Nos vemos el día lunes a las 5 de la tarde. Buenas noches. Gracias. Gracias con todos. Gracias, doctora. Hasta luego.